amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Repertorio de aperturas abiertas, Defensa Petrov, parte 2. Continuamos el estudio de esta defensa Petrov exponiendo algunas ideas interesantes desde el punto de vista de ambas piezas, como planteamos en la introducción anterior. Esta defensa o esta continuación es igual que la anterior. Comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6. Este es sin duda el mejor movimiento. Los otros dos intentos de recuperar el peón son menos aconsejables porque las negras ralentizan considerablemente su desarrollo. Por ejemplo, caballo por E4 es dudosa. Por la continuación, dama E2. Y ahora, dama E7 es la jugada correcta, es lo mejor. Después de la jugada caballo F6, seguiría caballo C6 jaque, con lo cual se pierde la dama. Luego de dama E7 sigue dama por E4, D6, D4, D por E5. Tampoco es válido el avance F6, puesto que las blancas quedan considerablemente mejor después de caballo C3, D por E5, caballo D5, dama D6, D por E5, F por E5 y ahora alfil F4, seguido del enroque largo. El negro está demasiado atrasado en su desarrollo. Otra continuación, caballo D7, es respondido igualmente con el desarrollo caballo C3, D por E5 y ahora el salto caballo D5 es muy fuerte, ataca a la dama y al peón de C7. Y las blancas por lo menos ganan un peón. Aquí dos continuaciones de las negras. Dama D6. No es lo mejor, como veremos. Es preferible la retirada de la dama a D8. Pero después de la jugada D por E5, el blanco conservará el peón con clara ventaja. Así que tenemos que dama D6 sería respondido con D por E5, caballo por E5 y F4. El caballo está clavado. Por lo tanto, las negras deben contraatacar el caballo de D5 con alfil E6. Pero después de caballo C3 sigue caballo D7 y F5. Con lo cual el alfil de E6 está perdido. D por E5 es respondido igualmente con D por E5, caballo C6, alfil B5, alfil D7, caballo C3. Enroque largo, alfil F4 y ahora tres continuaciones posibles. Dentro de este análisis, G5. Ahora veamos las otras dos continuaciones dentro de esta variante que estamos estudiando. A6, pero esto no resuelve nada porque las blancas sencillamente retiran su alfil a C4 y quedan con una clara ventaja en una partida entre Sachs y Hulak en Budapest 1975. La otra línea sería dama B4 proponiendo el cambio de dama, pero esto favorece al blanco después de enroque largo, dama por E4, caballo por E4, quedando con una amplia ventaja en una partida entre Gusev y Afromeyev en Tula 2001. Y si ahora las negras intentan recuperar el peón con caballo por E5, entonces sencillamente alfil por D7 jaque, caballo por D7 y caballo G5, donde las negras pierden material. El peón de F7 caerá inevitablemente. Así que siguiendo la línea con G5 sigue alfil G3, alfil G7, enroque largo, torre de H a E8 y torre H E1. Y las blancas conservan su ventaja material de un peón sin ninguna compensación para las negras. Dama E7 es otra línea inferior. Sencillamente el caballo se retira a F3 y ahora dos continuaciones. Una, caballo por E4. Las negras
intentan ganar la dama blanca con caballo C3, la trampa en la que a veces ellas caen. La captura con la dama ayuda al desarrollo de las blancas con alfil E2, D5, enroque corto, alfil E7, D4, seguido de caballo C3 y la ubicación de la torre en la columna E. Las blancas están mejor, ya que la posición expuesta de la dama negra le presentará tiempos adicionales para el desarrollo del blanco. Así que caballo por E4, sencillamente alfil E2, D5, enroque corto. La dama negra en E7 está obstaculizando el desarrollo y puede ser atacada a lo largo de la columna E. Por lo tanto, seguimos con la línea D6, que es lo mejor para las negras. El blanco retira caballo F3. Existen otras retiradas de este caballo, pero eso lo iremos viendo poco a poco a través del tiempo en esta saga sobre la defensa Petrov. Caballo por E4, D4. Las blancas no desalojan el caballo de E4 deliberadamente, esperando ganar la iniciativa atacándolo más adelante. Sigue ahora varias continuaciones hay. Vamos a ver esta línea principal, alfil E7. El movimiento del alfil es demasiado tímido y las blancas obtienen la ventaja con relativa facilidad. Al abstenerse de jugar D5, las negras dejan al oponente un dominio indiscutible en el centro y un cómodo desarrollo de pieza. Veamos las líneas principales de esta apertura. Surgen después de D5, que analizaremos en otros vídeos. Los otros movimientos generalmente conducen a líneas bien conocidas por transposición. Por ejemplo, caballo F6, alfil D3 y alfil E7 llegaría a la línea principal que estamos estudiando. Y alfil G4, alfil D3, caballo F6. La línea que permite ocupar algo del centro con D5 la estudiaremos en líneas posteriores después, cuando analicemos la variante D5. Mientras tanto, nos conformamos con caballo F6, enroque corto, alfil E7 y nos lleva a la línea principal que vamos a estudiar con alfil E7. Seguimos con alfil D3 y ahora tres posibilidades. Caballo F6 como línea principal. Ahora, acerca de la línea D5 nos ocuparemos posteriormente en la variante que surge en el quinto movimiento de las negras con D5. El movimiento caballo G5, con la idea de simplificar la posición cambiando un par de piezas, no es lo suficientemente buena para igualar. Sencillamente sigue caballo por G5, alfil por G5, dama E2 jaque y ahora alfil E7. Esta es la mejor retirada. Es también muy peligroso para las negras jugar en este momento alfil E6 cubriendo el jaque, puesto que sigue F4, alfil H4 jaque, G3, alfil E7, F5, alfil D5, enroque corto y caballo C3. Y el blanco tiene una ventaja en desarrollo con chances de ataque. Además de eso, la otra línea es rey F8, pero sigue el desarrollo alfil E3 y no está muy claro por qué el negro ha perdido sus derechos de enrocar. Esto ocurrió en una partida entre Velimirovic y Murray en Moscú en el año 1982. Continuando con la mejor retirada del alfil E7 contra el jaque de la dama E2 con enroque corto y ahora otras dos líneas. Enroque corto. Este enroque siempre hay que hacerlo, pero también nos podemos enfrentar o el negro puede practicar caballo C6 y tranquilamente C3 protegiendo el peón de D4. Las blancas están mejor por su pequeña ventaja de espacio central.
El caballo C6 en este momento no tiene muchas perspectivas. Así que siguiendo con el enroque, el blanco responde caballo C3 y ahora nuevamente dos líneas. Caballo C6, atacando nuevamente el peón de D4. Es peor para las negras en este momento jugar C6, tratando de poner un granito de arena en el centro. Las blancas continuarían con torre 1, torre 8, alfil G5, y ahora nuevamente dos variantes, alfil E6. La otra sería defender el alfil con rey F8, pero la continuación alfil por E7, jaque, dama por E7 y dama D2 deja al blanco con una clara ventaja debido a la deficiencia de desarrollo que tiene el negro y hace que su situación sea bastante crítica. Alfil E6 es contestado con el cambio alfil por E7, dama por E7, dama E4, amenaza un mate con dama por H7 que debe ser respondido con G6. Sigue D5, C por D5 y caballo por D5. Y las blancas tienen ventaja debido a sus poderosas piezas y al débil peón de D6. Además, la debilidad del enroque de las negras que tiene su entorno debilitado sobre las casillas oscuras. Seguimos con caballo C6, caballo D5, atacando el alfil de E7 si el negro captura en D4, torre 8 y tranquilamente C3. Refuerza el centro. La otra línea posible también es aquí la defensa indirecta del peón de D4 con torre E1, puesto que estaría atacado el alfil de E7. Las negras responden con alfil E6 y ahora dama E4. Nuevamente amenaza mate en 2 con dama por H7 y dama H8. G6, caballo por E7, dama por E7 y alfil D2, donde el blanco tiene la pareja de alfiles y sobre todo el dominio de las casillas negras del enroque contrario. C3 sigue entonces alfil E6. Al igual que antes, en la línea anterior, las blancas pueden capturar el alfil de E7 obteniendo la ventaja de estas dos piezas, la pareja de alfiles, pero prefieren experimentar otras alternativas. Veamos, en lugar de caballo por E7, es muy interesante la retirada caballo E3, alfil F8 y ahora dama C2. La posición del blanco es prácticamente ganadora, pues tienen dos amenazas. Una, D5, atacando al alfil y al caballo, y alfil por H7, con lo cual tienen una amplia ventaja. Veamos, después de caballo F6, el blanco se enroca, el negro hace lo mismo, se enroca. No siempre el desarrollo en las aperturas es correcto. Por ejemplo, si el negro juega alfil G4, sigue H3, alfil H5, torre E1, enroque corto, C4, D5, caballo C3, D por C4 y alfil por C4. El blanco mantiene la ventaja de una posición estándar con un peón aislado, donde sus piezas están activas. Si las negras intentan atacar el peón de D4 inmediatamente con caballo C6, sigue la siguiente secuencia: G4, alfil G6, caballo E5, y ahora caballo por D4 no funciona debido a caballo por G6, H por G6, torre por E7, dama por E7 y dama por D4, ganando material en el cambio. Las dos piezas menores, los dos alfiles, serán más activas y útiles que la torre y el peón de las negras. Por lo tanto, esa línea no es muy conveniente y hay que tener cuidado con ella tanto el blanco como el negro. Enroque corto fue respondido con H3, impidiendo la activa jugada
alfil G4, que clava de una forma molesta el caballo de F3. Torre E8. Existen otras 3 continuaciones. Las vamos a mencionar. Caballo C6. Y ahora seguiría C3 y torre E8. Seguimos mostrando algunas variantes. En lugar de torre E8, también se ha jugado H6, controlando la casilla G5, muy importante en estos esquemas. Torre E1, torre 8, caballo de B a D2, alfil F8, caballo F1 y D5. Ahora sigue, después de este avance ya un poco atrasado y que deja la casilla E5 a disposición del blanco, él aprovecha y juega caballo E5, alfil D6 y alfil F4. Y la ocupación de la casilla E5 asegura la iniciativa duradera a las blancas. Torre E8 es contestado en esta línea con torre 1, alfil D7, caballo de B a D2, alfil F8, caballo E4 y D5, poniendo, como decíamos anteriormente, igual un grano de arena en el centro. O de lo contrario, si desea simplificar con caballo por E4, sigue entonces alfil por E4, H6, alfil D2, dama F6 y dama C2. Esta posición con ventaja para las blancas ocurrió en un encuentro entre Liberson y Smyslov en Venecia en el año 1974. Y el blanco, que tiene una confortable ventaja posicional, no continuó jugando después que el negro hizo torre a B8 y aquí ambos contendientes acordaron el empate. Siguió D5, a lo cual la retirada caballo G3 es la más lógica, alfil D6, torre por E8 jaque, dama por E8 y dama C2. Amenaza alfil G5, con lo cual ganaría un peón o doblaría los peones del negro en el enroque al capturar alfil por F6. Por eso el negro juega la profiláctica H6, alfil D2, dama F8, caballo F5, alfil por F5 y alfil por F5. Esta posición se presentó también en una partida entre Bronstein y Smyslov en la ciudad de Leningrado en 1971 y las blancas disfrutan de la ventaja de la pareja de alfiles. La solidez de la posición negra, pero algunas imprecisiones del blanco les permitió empatar posteriormente. Pero, es lo que queríamos decir, las negras están sólidas, pero la ventaja es del blanco. Pareja de alfiles, Smyslov esta variante la ha jugado en varias ocasiones y, como hemos mencionado, tablas, ha empatado. Pero veremos posteriormente qué ocurre. Así que seguimos con la otra línea, C6. Seguiría C4, ganando espacio en el centro, caballo de B a D7 y caballo C3. Generalmente conduce a posiciones que aparecen en la variante torre 8 en el octavo movimiento de las negras, por mera transposición. O también en el octavo movimiento las negras pueden jugar C5, ataque lateral al peón de D4, caballo C3, caballo C6, torre 1, A6, D5, caballo A7, A4 restringiendo la actividad del caballo de A7, alfil D7, A5, el ala de damas de las negras está bastante restringido. Siguió torre 8, alfil F1, H6 y alfil F4. Esta posición es ventajosa, una clara ventaja del blanco, y apareció una partida entre Karpov y Smyslov en Moscú en el año 1972. Pero en esta ocasión el negro está bastante pasivo debido a la falta de espacio. En este encuentro, Smyslov no pudo disminuir la ventaja
de Carpo y cayó vencido por este en 42 movimientos. Torre E8 sigue como línea principal C4 y caballo de B a D7. Otros movimientos aquí también conducen a posiciones mejores para las blancas debido a su ventaja de espacio y piezas más activas. Por ejemplo, tenemos C6, caballo C3, A6, B4, caballo de B a D7, alfil E3, caballo F8, A4. Las blancas ganan mucho espacio en el ala de dama. A5, B5, caballo G6, torre E1, caballo H5, dama D2, alfil D7 y torre A, B1. El blanco nuevamente tiene una clara ventaja en el encuentro Tukmakov y Bronstein en Moscú de 1971. Otra jugada es el desarrollo caballo C6, caballo C3, H6, torre E1, alfil F8, torre por E8, dama por E8, alfil F4, alfil D7, dama D2, dama C8, D5, caballo B4, intentando capturar el alfil de D3, pero el blanco jugó caballo E4, caballo por E4 y alfil por E4. Con igualmente una clara ventaja del blanco, conducida por Fischer contra Giorgio en la ciudad de Buenos Aires en 1970. La ventaja de espacio en el centro y mayor actividad de las piezas blancas permitió al norteamericano imponerse en 35 movimientos. C5 es otro intento de atacar el centro blanco, pero este gana espacio con D5, alfil F8, caballo C3, A6, A4, evitando cualquier reacción en el ala de dama. A5, alfil G5, H6, alfil H4, caballo A6, torre C1, caballo B4 y alfil B1. Esta posición es considerada por la máquina como ventaja ganadora del blanco y la podemos encontrar en una partida entre Fedorovich y Smyslov en la ciudad de Dortmund en 1986. No siempre la única columna abierta permite la simplificación de las piezas pesadas para lograr el empate. Tampoco un punto fuerte en B4 es una ventaja, como es en este caso. El caballo de B4 no ataca a nadie y está alejado de las acciones principales del tablero en el centro y en el ala del rey. El negro cayó vencido en el movimiento 31. Luego de caballo B a D7, caballo C3, C6. Hay que poner algún control sobre el centro, porque también se ha empleado la maniobra del caballo a F8, pero esto no logra igualar. Con torre E1, caballo G6. El caballo aquí mira la casilla a F4 alejado del centro. Si intenta mirar al centro y a F4 con caballo E6, el blanco continúa tranquilamente con su actividad en el ala de dama con B4, G6, torre B1, C6, torre B2, alfil F8, torre de B a E2. Observen estas maniobras, son importantes conocerlas, tanto por las blancas como por las negras, para tenerlas como ideas generales de esta defensa. Alfil D7, alfil E3, alfil a G7 y dama D2. Las blancas obtienen en esta posición una ligera ventaja y el encuentro correspondiente a Basiukov Roseto en la ciudad de Camagüey en Cuba en 1974, y a pesar que las torres se cambiaron en la columna E abierta, las blancas aprovecharon su ventaja de espacio y se impusieron en el final. Caballo G6, como habíamos mencionado, dama C2, alfil D7, alfil G5
y ahora alfil C6. Esto permite ampliar mucho la ventaja del blanco en el centro. Preferible hubiera sido nuevamente C6, controlando algo el centro, aunque las blancas mantienen su ventaja de espacio central. A la jugada alfil C6, D5, alfil D7, torre a D1, A6, alfil E3. En una partida entre Arnason y Karpov en la ciudad de Oslo en 1984, el blanco está mejor, aunque en este momento se acordó el empate. En todos los ejemplos, debido a su espacio extra, bastante típico en esta línea, las blancas obtienen ventaja. Seguimos con C6, torre E1. Las blancas tienen una pequeña ventaja de espacio en el centro, como de costumbre en esta línea, y una mejor disposición de las piezas. En el juego Somoyev y Grachev en Tomsk 2002 se continuó con caballo F8. No hay más remedio que maniobrar dentro de su propio territorio. Cualquier reacción en el ala de dama con A6 no es conveniente, puesto que las blancas pueden también atacar allí, y recuerde que no se debe debilitar la estructura de peones cuando el contrario tiene posibilidad de atacar en dicho sector. Dama C2, caballo F8, alfil F4, caballo G6 y alfil H2. Esto no varía nada la evaluación de la ventaja de las blancas. Después de caballo F8, alfil F4, caballo G6 y alfil H2. Con ventaja de las blancas, quienes tienen más espacio central, y las piezas negras una posición bastante restringida. Bueno, hasta aquí esta segunda parte de la defensa Petrov, que espero le haya sido de utilidad al agrupar en ella varias ideas tanto de las blancas como de las negras. Intentaré las partidas que mencioné recopilarlas y ponerlas en el blog para que ustedes vean cómo continuaron esas partidas posteriormente, y no nos extendemos aquí, y usted puede saber desde el inicio hasta el final las partidas cómo culminaron. Así que, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!